ahora conectados virtualmente y congregados. Esta es la nueva modalidad de congregarse, así que ya van a estar entrando de a poco los demás hermanos. Vamos a empezar nuestra reunión de estudio bíblico y vamos a orar para comenzar, para que el Señor esté dirigiendo esta reunión de comienzo a fin, ¿no? Oremos. Señor, gracias por permitirnos congregarnos como hermanos a través de este medio, Señor, y gracias porque también a la misma vez podemos predicar tu palabra al público a través de la página de Facebook, Señor, y puedan las personas escuchar mensajes de esperanza, Señor, dentro de un ambiente en donde escuchamos todo el tiempo malas noticias, incendio, bloqueo, virus y muerte. Señor, la gente necesita escuchar esperanza y necesita escuchar que hay esperanza para su vida, Señor, que tienen a alguien que está pendiente de ellos y que ha muerto por ellos, Señor, que es Jesús. Gracias, Señor, por permitirnos de esta forma, a través de la página, poder llegar a todos y a los hermanos también, Señor. Y entre hermanos poder también animarnos, Señor, dentro de este ambiente de malas noticias, Señor. Gracias por este tiempo, sé tú guiando desde el comienzo hasta el final, Señor. Damos en tus manos esta reunión en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero empezar cantando uno de mis coros favoritos que yo recuerdo desde que lo cantábamos en devocional cuando yo estaba en la escuela, en básico. Recuerdo cuando el hermano Marcos Matic dirigía los devocionales, me guía a él. Y este coro, me encanta cuando la armonía que se crea cuando se hace a dos voces. Así que los que ya saben, en sus casas pueden, cuando yo empiece, pueden empezar con la otra estrofa y así hacemos la armonía que lleva, ¿no? Esta canción que me gusta cuando se canta una estrofa un grupo y otra estrofa otro grupo. Así que, y si hay más de 2 personas en una casa, se va a escuchar bonito si cantan por separado la estrofa. Me guía Él con santo amor y por siempre la alabaré en tentación y aflicción, que es lo que algunos están pasando en esta época, la mayoría, ¿no? En esta época, en este ambiente en donde todo solo se escucha malas noticias. Siempre me guía Él. En las buenas, en las malas, siempre me guía Él. Me guía Él con santo amor y por siempre le alabaré. Tentación o aflicción, siempre me guía Él. Cristo me guía por el furioso mar. Él es mi piloto, siempre me guía Él. Me guía Él con santo amor y por siempre le alabaré. En tentación o aflicción, siempre me guía Él. Cristo me guía por el furioso mar. Él es mi piloto, siempre me guía Él. Así es. Probablemente sea un capitán de un barco el que haya compuesto este coro, no lo sé, pero podemos hacer una analogía por el furioso mar, por esta vida terrenal, tal vez, ¿no? Y Él siempre nos está guiando. La siguiente canción, eres la fuerza para mí, tesoro busco yo en ti.
Eres todo para mí. Eres la fuerza para mí, solo busco yo en ti. Eres todo para mí. Como a joya buscándote, sería necio rendirme. Eres todo para mí. Cristo, sacrificio, digno es tu nombre. Cristo, sacrificio, digno es tu nombre. Llevas mi pena y mi maldad, mi alma te bendecirá. Eres todo para mí. Al caer me alzarás, toda mi sed tú saciarás. Eres todo para mí. Cristo, sacrificio, digno es tu nombre. Cristo, sacrificio, digno es tu nombre. Digno es tu nombre. Digno es tu nombre. Él es todo para nosotros, ¿no? Lo que lo hemos conocido. Bien, y el último coro, que es: abre mis ojos, oh Cristo, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, y quiero que esta canción lo hagan en forma de oración, ¿no? Antes de entrar a escuchar el mensaje, que el Señor abra los ojos de nuestro corazón para que el mensaje de su palabra y lo que nos tiene que decir esta noche penetre en nuestro corazón y sea refrigerio para nuestras almas. Así que oren con esta canción antes de recibir, que el Señor abra los ojos de nuestro corazón para recibir su palabra. Abre mis ojos, oh Cristo, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Verte enaltecido, Señor, radiante en toda tu gloria, derrama de tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Verte enaltecido, Señor, radiante en toda tu gloria, derrama de tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 eres santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Al comienzo, por favor. Abre mis ojos, oh Cristo, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte,
yo quiero verte. Verte, bendecido Señor, radiante en toda tu gloria, derrama de tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Verte, bendecido Señor, radiante en toda tu gloria, derrama de tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 eres santo, 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 yo quiero verte. Bien, espero que abramos los ojos de nuestros corazones para recibir su palabra en esta noche. Así que le voy a dar el tiempo al hermano Carlos Castillo, que es el que nos trae la meditación en esta noche. Adelante, hermano. Bien, hola, hermanos, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los presentes y también podemos decir a los ausentes. Estamos en una noche de estudio bíblico, así es que voy a pedir la colaboración de ustedes en una lectura de los versículos que vamos a estudiar hoy. Hemos quedado en el libro de Santiago, en el capítulo 3, el hermano Andrés Segovia compartió, me acuerdo muy bien, el tema de la lengua. Entonces, bueno, vamos a continuar con el capítulo 4 de Santiago. Y bueno, tal vez antes de mirar los caracteres, bueno, lo vamos a ir leyendo, por favor, así es que hermanos, atentos con su Biblia. Voy a mencionar el nombre de la persona que va a ir leyendo, así es que usted esté atento y si puede tener encendida la cámara, mucho mejor. Bueno, quiero empezar contando una historia un tanto triste. En una determinada iglesia cerca a la ciudad donde vivía antes, se desarrollaba una iglesia en ese lugar, ¿no? Pero los hermanos habían entrado en una disputa, en una contienda, porque, a ver, el problema era este: un hermano había donado un terreno a la iglesia cuando él era joven, y la iglesia, pues muy alegre, había recibido el terreno y ya los hermanos se habían puesto a construir en aquel terreno. Y resulta de que ya pasados los años, el hermano donante del terreno fallece y aparecen los herederos, que también eran hermanos, los hijos de esta persona, y ellos deciden reclamar el terreno que según ellos les correspondía, ¿no? Y que su papá había donado ese terreno sin el consentimiento de ellos, sin el conocimiento y el consentimiento de ellos. Por el otro lado, la iglesia había invertido y había construido en aquel lugar. Y bueno, fue triste el desenlace de esta historia porque al final la iglesia terminó dispersa, el edificio quedó ahí. Bueno, no supe más cómo quedó el incidente, pero bueno, había un problema muy serio con demandas, contrademandas, abogados y demás situaciones, ¿no? Ya después me enteré que la iglesia ya no se congregaba, bueno, una infinidad de problemas. Entonces, hermanos, yo creo que el hecho de estar, de ser parte del mundo, como decía Josué,
en la dirección. Él decía que estamos agobiados con muchas noticias negativas en este tiempo. Y de repente, pues estas situaciones se nos pegan, a pesar de ser cristianos, en las formas en que nosotros procedemos, ¿no? Entonces hay una pugna todavía en nosotros, y Santiago en este capítulo va a tratar ese tema y nos va, bueno, Santiago es un escritor muy singular, es una persona muy directa en las cosas que él dice, ¿no? No sé si está la hermana Elsa por ahí, que diga presente si está, o si no está, que alguien diga ausente. Presente. Presente. Bien, entonces Santiago era un caracini, ¿no? Ustedes saben que a mí siempre, por mi naturaleza colla, me sale el quechua así nomás, ¿no? Entonces yo diría que Santiago es un caracini, y voy a pedir a la hermana Elsa que traduzca al lenguaje camireño cómo se entendería caracini para un camireño. Sin pelos en la lengua, hermano. Eso era Santiago, un tipo sin pelos en el bolígrafo, en la pluma, en el lápiz. No sé con qué habrá escrito Santiago esta carta, pero no tenía pelos su bolígrafo, ¿no? O sea, él decía las cosas sin anestesia. Entonces vamos a empezar leyendo, por favor, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Beverly empieza con el 1, Josué sigue con el 2, el hermano Carlos Sánchez con el 3, Yolanda con el 4, Selene con el 5, Gianfranco con el 6, el hermano Guillermo Villarroel con el 7, posteriormente Esteban con el 8, Andrés con el 9 y la hermana Carol con el 10. Ya no alcanzó para abril. Así es que hasta ahí empezamos nuestra lectura, hermanos. Por favor, adelante. Bueno, empieza Beverly. Buenas noches, hermano. Santiago capítulo 3, versículo 1. No, 4. Estamos en el capítulo 4. Sí, ya. Ya, perdón. Capítulo 4, adelante. Ya. Santiago capítulo 4, versículo 1. La amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Versículo 5, 6, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estamos en Santiago, hermano, ¿no? Sí, en Santiago, hermano. Ya, verso 7 del capítulo 3. No, del 4. El capítulo. Oh, disculpen, hermano, disculpen. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Bien. Tu micrófono, Esteban. Esteban Vaca, su micrófono. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores,
limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bien, muchísimas gracias, hermanos, por colaborar en la lectura y por participar activamente. Voy a pedir que me habiliten para compartir la pantalla. No sé si ya puedo hacerlo. Sí, ¿no? Bien, a ver, veamos cómo está. Acá. Bueno, me gustó la exposición, la última exposición que escuchamos con el hermano Oscar, ¿puede ser? ¿No? Entonces, pues le copié un poco el formato. Así es que, hermanos, vamos a tratar de ver qué tenemos para hoy. Ay, no sé qué ha pasado con mi exposición. Un minutito, hermanos, por favor. Voy a tratar de... Bien. Ahora sí. Bueno, el estudio de hoy lo he titulado Desean algo y no lo consiguen, basado en el libro, en la carta de Santiago, capítulo 4, versos del 1 al 10, y bueno, en un contexto patrio, bueno, hemos tenido un aniversario más como bolivianos el día de ayer. Muchas felicidades a todos. Gracias a nuestros hermanos que han adoptado también este país como suyo. Realmente muchísimas gracias. Eso es algo nos sentimos muy alegres como bolivianos que así haya sido. Entonces, celebremos todos, ¿no? Es un aniversario un poco triste, pero aniversario al final. Y bueno, estas disputas, como dije, son cosa, y como decía Josué, son cosas de todos los días en nuestro país, y de repente algo de eso se prende pues en nuestras actitudes, ¿no? Todavía tenemos resabios de cosas como esas y arrastramos ese tipo de actitudes a la iglesia. Y Santiago, bueno, va a tratar de explicar esto, ¿no? ¿Cuál es la raíz de todo este problema? El egoísmo es la raíz, ¿no? Es un pecado muy tremendo. La pugna por qué es ser mundano, y él va a hablar también acerca del mundo, qué es lo que significa ser mundano. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras? Es interesante cómo el capítulo 3 termina, el verso 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El versículo 18 del capítulo 3, el último versículo, habla de paz, y en un contraste intencional para mí, el siguiente versículo empieza hablando de las guerras, de dónde vienen las guerras. Entonces Santiago va a hacer ese esfuerzo por tratar de explicarnos. Y bueno, hablando un poquito del contexto, tenemos que, bueno, a mí me ayuda mucho el versículo número 1 de este libro, y él se dirige a las 12 tribus en la dispersión, ¿no? Entonces, bien, la pregunta es, ¿por qué Santiago fue escogido para que él dirija esta carta a los judíos que se habían convertido al cristianismo, y también a aquellos judíos que todavía no lo habían hecho, pero que habían sido dispersados, estaban fuera de Israel?
Y la respuesta podría ser que tal vez para el Señor era útil esta carta para que se divulgue con rapidez en el mundo secular, diríamos, en el mundo que no conocía mucho de Dios o tal vez nada. Entonces pienso que esta carta también tiene un carácter misional, transcultural, ¿no? Porque muchos de los destinatarios, los lectores, estaban en diferentes lugares, en diferentes culturas, y esta carta posiblemente haya sido dirigida a los ancianos, a los pastores que estaban en estas ciudades importantes, también a rabinos judíos de sinagogas principales de aquel tiempo. Entonces esta epístola, la intención era que se divulgue rápidamente. Y obviamente también es bueno recordar que Santiago tenía una autoridad en su persona, una vivencia. Recordemos que estamos hablando del medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces él se había destacado como un líder por su justicia, su testimonio, era un judío cumplidor de la ley, y bueno, eso es Santiago, y esa es tal vez la razón por la que esta carta es importante. Él menciona otro término, ¿no? Y dice salud. Y no es esa salud que nosotros acostumbramos cuando de repente hay un brindis, o peor cuando se bebe alguna bebida por ahí, decimos salud, ¿no? Entonces, este saludo para los lectores de aquel tiempo significaba pues un deseo de bienestar físico, mental, espiritual, social. O sea, no simplemente, tampoco hacía solo alusión al tema de salud física o ausencia de enfermedad, ¿no? Entonces, para los creyentes de aquel tiempo, pues podían entender que este término era una salud integral, total. Entonces, por eso es que salud y salvación son términos complementarios entre sí. Y bueno, podemos decir eso de acuerdo al contexto y el propósito de esta carta. Bien, el verso 1 empieza con la pregunta: ¿de dónde vienen las guerras? ¿No? ¿De dónde vienen estas disputas, estos problemas que hay en nuestro tiempo? ¿De dónde vienen los pleitos entre nosotros? De repente, pues estos pleitos no son nuevos, y Santiago también los tenía en mente, ¿no? Entonces, bueno, curiosamente esta carta es dirigida a creyentes, ¿sí? Entonces, los problemas de esta naturaleza, ¿será que se dan en nuestros días, en la iglesia de hoy? De acuerdo al versículo 2, como veíamos también, de repente hay dificultades, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten entre ustedes? Por favor, si ahorita no los tengo a todos en vista, pero alguien que rápidamente pueda ayudarme con una lectura adicional, 2 de Corintios 12:20, por favor. 2 de Corintios 12:20. ¿Hay algún siempre listo entre nosotros? Pues me temo que Dale, Andrés. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Bien, esta es una carta escrita por el apóstol Pablo a los corintios, a los residentes de Corinto, y desnuda una realidad que atravesaba la iglesia, los pleitos, y no pleitos livianos, ¿no? De repente muy profundos, por lo que podemos percibir en las palabras tanto de Pablo y en este caso de Santiago. Entonces, de repente me imagino que habían llegado las quejas a Santiago, que habían llegado de repente de ambos bandos, o él estaba enterado de las dificultades que había,
y a más de él dar y entrar en detalles sobre las razones por las cuales los grupos o los hermanos, las personas, podían estar en disputa, él va al meollo del asunto y habla de la raíz de este problema. El versículo 2 nos aclara este tema y dice, como habíamos leído, ¿no? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, ¿sí? Entonces, realmente esta actitud es una cuestión que preocupa mucho y bueno, aquí hay podríamos decir, un ego en el ser humano que todavía está vigente en sus relaciones y las arrastra a la iglesia, ¿no? Entonces, probablemente sea una actitud infiltrada dentro de nuestras iglesias por este tipo de actitudes que desarrollamos los hermanos, ¿sí? Entonces, tal vez no somos muy diferentes de lo que sucede en ámbitos mundanos, como diríamos, ¿no? Y a veces, pues, esos problemas se trasladan a la iglesia, ¿sí? Y el problema, pues, es el egocentrismo. Términos como combatir, pelear, matar, entonces empezamos a pensar que nosotros somos más importantes que la gloria de Dios. Entonces, nuestras razones son más importantes que el testimonio de Dios, ¿no? Y también la comunión entre nosotros, la comunión del pueblo del Señor, lo ponemos muy por debajo de lo que me interesa a mí como individuo, como persona. Bien, entonces, cuando nosotros procedemos de esa manera, inmediatamente, hermanos, nos estamos conectando con el mundo, con el sistema mundano que tenemos. Y ahí tenemos pleitos, guerras, deseos codiciosos y, bueno, una infinidad de problemas, ¿sí? Bien, entonces eso es algo que hay que reconocer inmediatamente. ¿Ustedes han escuchado hablar de la enfermedad de Diótrefes? El síndrome de Diótrefes. Entonces, algún siempre listo por ahí me puede ayudar con la lectura en Tercera de Juan 9:10, por favor. Y vamos a ver cuál es la enfermedad de Diótrefes. Tercera de Juan 9:10. 9:10, hermano. Ya. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibir, se los prohíbe y los expulsa de las iglesias. Bien, entonces, esa es la enfermedad de Diótrefes. Y curiosamente esa enfermedad, pues, es tan imperceptible y a veces uno, siendo creyente, cae con ese síndrome, ¿no? Con esa enfermedad. Y bueno, eso sucede en la iglesia, hermanos. Pero ¿cuándo nos damos cuenta? ¿Cuándo podemos percibir que eso está afectando a la iglesia? Entonces yo creo que cuando la iglesia deja de pensar en los demás, cuando la iglesia se enfoca en sí misma y deja de mirar a los otros hermanos y especialmente a servir, es cuando la iglesia empieza a pensar en sí misma
¿no? Y de repente ya hay un problema, ya hay un ápice de mundanalidad y que se va haciendo grande en las actividades y en las acciones que se van desarrollando. ¿Sí? Entonces la iglesia pierde su identidad y se enfoca en sí misma. Entonces, cuando esto sucede, es muy probable que los pleitos se hagan presentes, ¿no? Entonces ya no hay amor, ya no hay compasión, ya no hay interés por otros, y eso se pierde. Entonces, en algún momento habíamos dicho que esas son marcas de la iglesia, ¿no? Amor, compasión, interés por otros. Entonces, eso es algo que debemos analizar continuamente. Bien, entonces, cuando no hay eso, pues ya no hay nada ya no hay unidad que preservar. O sea, yo quiero hacer prevalecer lo que a mí me parece. Y bueno, eso es algo muy, muy delicado, hermanos. Bien, entonces, Santiago dice que las guerras, los pleitos vienen de adentro, cuando deseamos, cuando codiciamos, y ya que no podemos tenerlo. Y bueno, aquí Santiago habla entra el campo de la oración, ¿no? Versículo 3, piden y no reciben, porque piden para gastar en vuestros deleites, dice, ¿no? Entonces, cuando uno no obtiene lo que quiere, a continuación, pues uno se frustra, ¿no? Hay frustración en uno, y en este pasaje se nota eso. Hay creyentes frustrados que no obtenían lo que ellos querían, ¿sí? Ellos querían alcanzar el favor de Dios usando sus propios métodos. Y de ahí es que ellos se dice, bueno, leemos, luchaban, peleaban, pero nunca alcanzaban lo que querían, y cuando acudían a Dios, no tampoco funcionaba así. Entonces, la oración tiene estas dos connotaciones, ¿no? Hay la oración que se hace equivocadamente, o sea, oramos por lo que no deberíamos orar. Y el otro problema es la falta de oración, ¿no? Entonces, reitero nuevamente, la falta de oración es un problema, y la otra es cuando sí oramos, pero oramos por aquello que no deberíamos orar, oramos equivocadamente, ¿sí? Entonces, bueno, como resultado, uno ora y no recibe. ¿Qué sucede? Pues uno se frustra, ¿sí? Uno no obtiene lo que uno quiere, ¿sí? Entonces, Dios no contestaba a estas oraciones, porque pedían con una motivación indebida, con un espíritu indebido. Entonces, siempre va a haber frustración cuando la mundanalidad está en medio de nosotros, hermanos. ¿Cómo detectamos el problema de la mundanalidad? Esta actitud que vemos en los versos 1 al 3, y aquí Santiago es bastante duro, ¿no? Verso 4, bueno, aquí vamos a hacer varias aclaraciones antes de continuar. De repente leemos en la Biblia, y ustedes ya lo saben, la Biblia se refiere a mundo muchas veces para hablar del sistema que gobierna, en el cual se mueven las relaciones, muchas cosas, ¿no? Habla de mundo cuando se refiere a las personas. Por ejemplo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. No se refiere al sistema ni al mundo planeta, sino a las personas. Y también hay una tercera acepción a mundo cuando se refiere a mundo planeta, ¿no? En este caso, bueno, hay una serie de situaciones que menciona Santiago, y él empieza el verso 4 con una declaración muy fuerte. Dice, oh almas adúlteras. Este término adulterio tal vez es más entendible en el contexto matrimonial. Entonces, no sé si hay algún casado
que quiera ayudarnos a entender cómo se entiende adulterio en un contexto matrimonial. ¿Qué sería considerado adulterio? ¿Alguna mujer o varón que nos quiera ayudar? ¿Cómo se entiende adulterio en el contexto matrimonial? Ahí hay un grafiquito, ¿no? Aquí en la esquinita. Tal vez eso les ayude un poco. ¿Alguien se anima a participar? Hermano Andrés, yo hablar. Bueno, no soy casada yo. Ya, está bien, sirve, está muy bien, hermanita, no se preocupe. Bueno, se entiende por cuando se engaña, ¿no? A la pareja, cuando hay una traición, o, bueno, más se define adulterio como cuando se involucra una tercera persona. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, Santiago usa ese término muy duro, o almas adúlteras, por eso decía que es un carasimi, ¿no? Alguien sin pelos en la lengua, a él no le importa y ¡pam! Lo escribe de fronteras, ¿no? O sea, de frente. Pero aquí hay una connotación, ya ese término no se aplica a las relaciones matrimoniales en la iglesia en aquel tiempo, sino en la relación que un creyente tiene, ¿no? Un creyente pues ha dado su corazón al Señor, ha rendido su vida, ha hecho profesión de fe y ha entendido el amor de Dios, y esta persona corresponde al amor de Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros como creyentes, pues hemos hecho eso, ¿no? Y nuestro amor es para el Señor. Pero cuando nosotros incurrimos en prácticas mundanas, como en esto de las guerras, pleitos y demás, pues Santiago dice, ustedes están coqueteando con el mundo, ¿no? Ni siquiera coqueteando, han entrado en una relación de adulterio, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen amistad con el mundo? Porque esa amistad te hace automáticamente enemigo de Dios. Entonces, realmente Dios es celoso y Él quiere una relación exclusiva con su iglesia, ¿sí? Entonces, es más, esa relación matrimonial es puesta como ejemplo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, nos exhortan, ¿no? En la palabra del Señor. Entonces, cuando hay una infidelidad, pues una persona que incurre en infidelidad es considerado como un adúltero. Entonces, eso es algo que está tratando de explicar Santiago y nuestra amistad con el mundo, ¿sí? Entonces, nos hemos comprometido con el Señor, seamos fieles al Señor. Entonces, no hagamos a un lado el amor al Señor pretendiendo abrazar el amor del mundo, ¿sí? Y esto, hermanos, es un reto constante, es algo que debemos revisar día a día, tal vez en un día 2, 3 veces, porque uno es propenso a seguir coqueteando, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros tengamos en cuenta para que cuando aparezca esto, inmediatamente, pues, estemos alertas y lo rechacemos, ¿sí? Esa amistad con el mundo siempre toca nuestra puerta. Entonces, pues, quizás esa sea una razón por la que muchos de nosotros a veces somos de doblez, como dice la Escritura, ¿no? Somos santos en la iglesia, pero fuera de la iglesia, tremendo, ¿no? Y a veces dentro de la iglesia, tristemente, ¿no? O a veces el tema del materialismo es algo muy, muy sutil, ¿no? Que nos atrae y vamos por ese lado. Entonces tengamos cuidado.
Bien. Bien, hermanos, entonces haremos bien con identificar esa atracción hacia el mundo. Bien, avancemos el versículo 5, ¿sí? Este versículo 5 es un tanto especial porque ahí no tengo nada en el versículo 5 porque curiosamente, hermanos, dice, o pensáis que la Escritura dice, y si uno busca la Escritura donde dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, así textual como está en Santiago, pues créame que no lo he encontrado. Tal vez si alguien me puede ayudar, si ya lo ha pillado por ahí, pero en mi caso no lo he podido encontrar, ¿no? Entonces este versículo 5 está mencionado acá en Santiago. Quizás puede ser alguna paráfrasis de algunos otros textos similares, pero así como está, no lo he encontrado. Pero nos dice que realmente Dios es un Dios celoso, que Él demanda fidelidad de nosotros, ¿sí? Un celo santo, diríamos, contrastando con el adulterio, ¿no? Entonces, bien, pasamos al verso 6 y dice, pero Él da mayor gracia a los humildes, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? Bueno, no sé qué ha pasado con mis notas. Y no puedo agregarlas. Bueno, ahí. Bien, entonces, ahí tengo un símbolo de anarquía, caos, desorden, en contraste, ¿no? Es una representación de la soberbia del hombre, y en contraposición, pues dice que el Señor da gracia a los que se humillan, ¿no? Entonces, hermanos, me gustaría detenerme un poquito acá. ¿Cómo es una persona soberbia? ¿No? Y de repente pueden haber muchas características, pero quizás una que me gustaría enfocarme en esta noche es en que a veces uno cree que ya lo sabe todo, ¿no? Uno piensa que ya este mensaje lo ha escuchado muchas veces y de repente ya no, o ya ha leído su Biblia unas 3 veces y bueno, ya uno lo sabe todo. Y a veces uno entra en esa soberbia y en esa jactancia, ¿no? Bueno, y Santiago dice, si uno dice que sabe, si uno dice que tiene fe, pues debe mostrar su fe por sus obras. Eso es lo que dice Santiago, debe verse en su actitud. Y en este caso, por conocer la voluntad de Dios. Tener hambre por las cosas del Señor, hermanos. Y esto de tener hambre, depende mucho de nosotros, hermanos. Eso es algo bien especial. Tengo un pensamiento acá. Dice, somos tan santos como queremos serlo, ¿sí? Entonces, realmente, hermanos, y esto de desear la palabra del Señor, de no ser autosuficientes y pensar que ya lo sabemos todo, es algo continuo y algo diferente, digamos, algo que sucede en el mundo natural es que cuando uno tiene hambre, su cuerpo le pide, ¿no? Las tripas crujen, el estómago retuerce y uno siente ese deseo de saciar su hambre física. Entonces uno llega a casa o en la calle, una tucumana, una salteña o el almuerzo, y uno necesita saciar esa hambre física. Pero el hambre espiritual, hermanos, funciona totalmente diferente. Entonces, a ver, ¿cómo le explico? Cuando usted no se alimenta espiritualmente, su cuerpo, su espíritu no
no lo incomoda a usted como el hambre física, ¿no? Uno se acomoda, uno se relaja, y mientras más decaído espiritualmente está, mientras menos alimento espiritual uno consume, su espíritu puede estar languideciendo, su espíritu puede estar agonizando, raquítico, y usted no va a sentir hambre. Es más, al contrario, va a tener no tiene interés en las cosas del Señor, no le nace, ¿no? Y ese espíritu pues está languideciendo, ¿no? Entonces, cuando uno come, espiritualmente hablando, y se obliga a comer, de repente recién nace ese deseo de seguir alimentándose. No sé si les ha pasado, por ejemplo, la última prédica del hermano que mencioné, de Oscar Ardaya. A mí me satisfizo tanto, hermano, que fue como comer pollito con papa, ¿no? Y ese libro y buscar, entonces uno cuando come tiene más hambre. Eso quiero decir, cuando uno se alimenta espiritualmente, tiene más hambre. Entonces, hermano, usted tiene que aprovechar y comer y alimentarse, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando usted no tiene hambre espiritual, cuando usted no tiene ganas de leer su Biblia, cuando usted no tiene ganas de un estudio bíblico? Bueno, la única forma es obligarse a uno mismo, ¿no? Es como sentarse a la mesa con su Biblia y abrir y empezar a leer hasta que el hambre le vuelva, hermano. Y así funciona la cosa. Porque si usted va a esperar que por ahí empiece usted a desear leer la palabra, a desear estudiar, no le van a hacer, le quiero decir. Entonces usted tiene que obligarse y tener una actitud humilde para perseverar en esto, y va a ver, y uno siente cuando uno lee y se nutre, y uno se siente bendecido y quiere más, ¿no? Quiere más del Señor. Entonces, oblíguese a comer, en otras palabras, ¿sí? Entonces, desarrolle un hambre humilde por Dios y su palabra. Bien, verso 6, pasemos, verso 7. Resistid al diablo, una sumisión santa. Acerquémonos a Dios con la disposición de obedecerle. Bueno, es Él el que va a reprender al maligno. Entonces, muchos hemos recibido al Señor en nuestras vidas, pero todavía no le hemos entregado el trono de nuestro corazón. Alguna vez ya lo mencioné en alguna prédica. Entonces, hermanos, tal vez aquí es interesante recordar todo el estudio de Efesios, ¿no? Y la armadura de Dios, para entender cómo uno puede resistir al diablo, ¿no? Entonces, sometámonos a Dios, resistamos al diablo y Él huirá de nosotros. Bien, entonces, si queremos profundizar en esto, recordemos lo que dice Efesios. Satanás conoce todos nuestros puntos débiles, él sabe dónde nos va a golpear, hermanos, ¿sí? Entonces necesitamos armarnos con todo lo que dice Efesios. Bien, entonces contrarrestamos con humildad, con gracia, con sumisión santa, con resistencia al diablo, ¿sí? Versículo 8. ¿Cómo acercarse a Dios? Es interesante cómo ahora se ha hecho tanto énfasis en esto del lavado de manos por el COVID, ¿no? Uno tiene que lavarse las manos casi todo el tiempo, ¿no? Y esa es la mejor forma de prevenir este tema. Y acá en el verso 8, hermanos, dice, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Entonces, esto del lavado de manos de repente simboliza un cambio de conducta conforme a la voluntad del Señor. Purificad vuestros corazones, de repente es un llamado a la pureza en nuestros pensamientos, en las motivaciones que tenemos. Y bueno, y quitar todo aquello que no está, que estorba nuestra relación con el Señor.
Bien. Entonces, hermanos, eso es importante. Versículo 9, afligíos y lamentad. Versículo 9, aflíjanse y lloren. Bueno, esta es una cosa seria en relación a nuestro proceder, y debemos tomarlo como eso, ¿no? Es una situación muy, muy seria que dice Santiago. Debemos tomarlo así, con esa actitud de, bueno, ¿qué está pasando conmigo, no? Debo preocuparme por esto. Y si realmente, y si el Espíritu del Señor trae convicción de cosas malas, mundanas, de cosas pecaminosas que estoy albergando en mi corazón, y peor actitudes, pues debo arrepentirme de manera tal que, bueno, el llanto puede ser parte de mi arrepentimiento, ¿no? Entonces, hermanos, nos gusta reír, nos gusta pasarla bien, nos gusta hablar entre hermanos y tener buenos tiempos, pero una actitud de esta naturaleza es bueno para, de repente, que sea algo genuino, algo que realmente nosotros sentimos de corazón. Afligirse y de pronto llorar, ¿sí? Meditemos sobre nuestras actitudes. Meditemos qué cosas han puesto a Jesús en la cruz del Calvario. Muchas de mis actitudes, muchas de mis acciones, de mis pensamientos. Entonces eso me va a llevar realmente a entender la gravedad de este asunto, ¿sí? Cuando veo que las cosas del mundo se van aumentando en mi vida, cuando veo que mis actitudes no son las que yo quisiera, entonces debemos meditar seriamente en esta parte, hermanos. No caminemos más si en algún momento continuamos practicando las cosas que han llevado a Jesús a la cruz del Calvario. Es momento de hacer un alto y reflexionar. Bien, el verso 10 es un resumen. Humíllense, humillémonos, no sean orgullosos, dice Santiago, no se crean sabios en su propia opinión, y dice que Él nos va a exaltar, ¿sí? Nos va a poner en un lugar donde el mundo no va a poder alcanzarnos. Santiago termina con esa afirmación en el verso 10, hermanos. Entonces, Santiago es un libro muy práctico, ahí es muy aplicable, es que la aplicación ya está ahí de por sí. Que el Señor bendiga su palabra.